Bueno, la intolerancia a la lactosa es una imposibilidad del cuerpo de digerir, ¿no es cierto?, de digerir a la lactosa. ¿Y por qué se da esta imposibilidad? Por una enzima, que esta enzima se llama lactasa. Entonces, la lactasa, que es la que digiere la lactosa, puede estar o disminuida o no estar en el cuerpo de esa persona que no tolera la lactosa. Las personas que tienen intolerancia a la lactosa se pueden dar por varios motivos. Uno es cuando se haya ocasionado una cirugía intestinal en la persona y por eso en el intestino delgado es donde se digiere. Entonces, como se encuentra afectada la zona, no puede digerirla. Ese puede ser uno de los motivos. Dos, por deficiencia propia del cuerpo de no producir esta enzima. Y tres, es cuando también se dan recién nacidos en bebés prematuros. ¿Por qué? Porque al no desarrollarse bien los órganos y en este caso el intestino, no se produce tanto también esta enzima. Y también se dan personas mayores, en adultos mayores, Ajá. ¿no es cierto?, en ancianos. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros vamos creciendo, esta enzima se va produciendo en menor cantidad. ¿Cómo nos damos cuenta cuáles son los síntomas, lo que uno puede estar teniendo esta intolerancia a los Bien. lácteos? Bien, Juanma, muy buena pregunta. ¿Cómo yo me puedo dar cuenta que yo estoy en una intolerancia, o sea, estoy no pudiendo digerir, ¿no es cierto?, la lactosa ni sus derivados? Bueno, los síntomas más comunes son distensión abdominal, calambres abdominales, náuseas, vómitos, diarrea, tenemos una inflamación, ¿no es cierto? Tenemos muchos gases. Esos son los síntomas más comunes. Y, o por supuesto, en algunos casos también se da lo que son los vómitos. Ujú. Bien, esto por ahí es parecido también a otro tipo de síntomas, ¿cómo nos damos cuenta que es específicamente esto? ¿De tener que hacer un estudio especial? Sí. ¿Cómo es que era el médico? Exactamente, Juanma. Hay varios estudios para detectar, Claro. digamos, la intolerancia. Pueden ser análisis de sangre, pueden ser una biopsia, puede ser un autocontrol también. Lo que hace la persona es prestar atención y decir, bueno, esta semana dejo de consumir lácteos, dejo de consumir sus derivados y pruebo, siento cómo voy yendo, ¿no es cierto? Me siento mejor, estos síntomas siguen estando. Entonces, si yo dejé los lácteos una semana y me siento mejor, y probablemente es esto, ¿no es cierto? Bien, ¿y cómo se puede reemplazar los nutrientes, todo lo que nos da Bien, precisamente la leche animal? ¿Cómo bien. la podemos reemplazar en nuestra dieta, ¿no? Porque también es difícil por Sí, ahí de un día para el otro, sobre todo a la gente que de un momento hacia el otro sí. se da cuenta de que no es intolerante. Sí, totalmente, Juanma. Bueno, hoy en día hay muchas leches vegetales, Ujú. leche de almendra, arroz, leche de castañas de cajú, leches de arvejas, de garbanzos. Entonces, esas leches pueden ser un buen sustituto. Obviamente, capaz no tengan el mismo sabor, pero es un buen sustituto para este nutriente. También tenemos lo que son los frutos secos, verduras. Podemos obtener de muchos grupos de alimentos el calcio, que es por Claro. lo que recomiendan, ¿no es cierto?, el consumo de leche. Claro, así es. Y Bien. quizás sea un poco más sano también porque por ahí la leche Sí, industrializada, con la cantidad de cosas que le dan a los animales para que tengan exactamente, leche por Juanma. ahí, más allá de la cuestión de ser intolerante, por ahí Sí, tienen, no sé, muchos antibióticos, cuestiones que le van poniendo a la vaca cuando la leche sí. de vaca, que por ahí no está tan buena para nuestra salud, no es como la leche de Totalmente, antes. Juanma. También vale aclarar que, por supuesto, como toda patología, tiene varios grados. Hay Ujú. personas que toleran mejor, por ejemplo, los lácteos, sus derivados, en realidad, por ejemplo, Claro. el queso, el yogur. Yo, por ejemplo, soy intolerante a la lactosa y como sin ningún problema lo que es yogur y queso. ¿Pero por qué? Porque también en el proceso de fermentación se pierde lo que es la lactosa. Ajá. Entonces, a tener en cuenta eso, porque muchos te dicen, el yogur también tiene lactosa. Y la realidad es que en este periodo de fermentación, en este proceso, se disminuye o en algunos casos hasta se elimina, digamos, o sea, se disuelve. Claro, y tipo la leche deslactosada que también uno puede conseguir Sí. también. Hoy en día, bueno, hace años no se conseguía fluida, hoy en día ya se consigue fluida, gracias a Dios. Pero antes era en polvo nomás, pero hoy Claro. en día tenemos la cero lactosa, reducida en lactosa. La van a encontrar más que nada en un envase naranja en Claro. el supermercado.
Bien, sí. Bien, Juanma. También, ¿qué recomendaciones le podemos dar para el tratamiento a las personas que poseen, ¿no es cierto?, esta intolerancia. ¿Qué podemos recomendarle o qué debe hacer, ¿no es cierto?, ante esto? Es una patología, una enfermedad que no tiene cura. Y al no tener cura debemos hacer un tratamiento de por vida. Este tratamiento conlleva eliminar, evitar los lácteos, la leche, sus derivados en lo posible. Obviamente que la persona va a ir probando qué tolera y qué no. Claro. Sinceramente, hay algunas cosas que toleras más, otras menos. Es cuestión de probar y de cada cuerpo. Ujú. Bien, en tu caso, como Bien. vos decías, que tenés Sí. esta situación, ¿tardaste mucho en darte cuenta, en tener el diagnóstico? No, la verdad que no. ¿Por qué? Porque mi mamá ya era. Entonces, al Ah, presentar los síntomas, fue como automático, genético. claro. Fue como de herencia genética, Claro, ¿no hay es un cierto? antecedente. Exactamente, el antecedente. Entonces fue como más fácil darnos cuenta de que yo también tenía. Así es, pero como decía, esto pues, se puede presentar en cualquier En momento de la vida, cualquier ¿no? momento. Puede ser desde chico, adolescente, Exactamente. adulto, adulto mayor. Exactamente, Juanma. Y en más se da más a medida que crezcamos por Mm, justamente esto, esta disminución de la producción de la enzima, que es la que nos ayuda a digerir. Bueno, ¿qué pasa con esta enzima? También vamos a aclarar un poquito. Esta enzima, al estar disminuida, lleva a la molécula, o sea, a esta lactosa, a esta molécula de lactosa, ¿sí? Casi de gran tamaño o entera a lo que es el intestino grueso. Y ahí es donde fermenta y se producen estos síntomas. Síntomas de gases, síntomas de diarrea, de claro. vómitos. Y es por eso la importancia de esta enzima, porque es la que la degrada y la ayuda a llegar en menor tamaño al intestino grueso. Así es. Y el tratamiento que nos decía es únicamente la eliminación, ¿no? Y ver que la tolerancia Exactamente. que uno tiene, como decía en tu caso, Sí, lácteos, pero en este caso quesos y yogur los puedes consumir, o sea, sí. saber cuál es por ahí el límite que uno tiene. Exactamente. Y también, Juanma, a tener en cuenta cuando nosotros miramos los rótulos, porque Mm, no solamente lácteos, hoy en día nosotros claro, miramos los rótulos de los alimentos y todo tiene leche, todo tiene lactosa. claro, Entonces, prestar atención si estamos en un grado más grave o, sí, un grado más grave de esta patología, mirar los productos, mirar los rótulos, porque si prestamos atención, la mayoría de los productos tienen lactosa. Entonces, si es una persona que tiene un grado muy alto, bueno, le claro. recomiendo prestar atención a estos productos industrializados, porque a veces nosotros pensamos, no, esto no va a tener, o imposible que tenga esto. Y cuando miramos, sí, tiene. Así que también a leer rótulos. Muy importante, esperemos que ya se Sí, ponga en vigencia en algún momento, ya se va la a poner ley. la ley de etiquetado y Sí, vamos a poder saber más allá de este tema en particular, de que tiene totalmente, lactosa, otras Juanma. cosas que nos interesen. Sí, sí, sí. Es muy, muy importante, fundamental para avanzar en este tema tan importante de la alimentación, de la seguridad alimentaria, de los derechos del consumidor. Es Claro. muy, muy importante esta ley. Así es. Bueno, Fiorella, Bien, ¿dónde la gente Juanma. te puede encontrar? ¿Dónde te pueden hacer consultas? Bueno, También si por ahí quieren tener alguna, pedirte un turno, bien, ¿cómo Juanma. hace la gente? Súper. Bueno, si quieren ver recetas, tips y demás, está Instagram, que es nutrición.fiorelasb. Si quieren alguna consulta, proponernos otro tema, como este que nos lo propusieron, puede ser WhatsApp, que es 3624 92 72 73.